Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este vlog del día de hoy. Hoy es un día precioso, ustedes no lo pueden ver, pero hoy día ha salido el sol, el cielo está despejadísimo. Me gustaría hacer una pequeña introducción porque llevo haciendo ya varios vídeos desde que empecé este canal. Me gustaría que las personas que están viendo recientemente mis vídeos sepan un poco más de quién soy. Vivo en Bolonia, he vivido 5 años en España, soy de Perú, peruanísima, más peruana que la papa. ¿Qué más les puedo contar? Que estoy casada, jovencita, así apenas 28 años. Amo el ceviche, amo la pasta, amo comer, amo bailar, me encanta. He crecido con la música latina, como muchos en Latinoamérica, entonces me encanta todas esas cositas. ¿Qué más le puedo contar? Estudié comunicaciones en Perú, 5 años, después hice un máster en España, en Madrid, de comercio internacional. Ustedes dirán, oye, ¿cómo que te cambiaste de comunicaciones? Una larga historia, pero resulta que ahora me dedico más a la importación de productos de alimentación, pero soy una comunicadora. Siempre he hecho algo referente a comunicar. Tenía un magazine en donde yo hablaba de diversas cosas y lo tuve, ese programa de radio que de hecho era en vivo en la plataforma de la universidad, Radio USIL. Después también hice algo de TV USIL, pero era algo un formato periodístico, ¿ok? Yo me quedo más con el formato magazine, de hablar de todo. Después lo descubrí claramente en ese programa de radio, pero bueno, para resumirles un poquito más y no irme de largo contándoles. Después cuando me mudé a Madrid, porque me mudé, ahí empecé también un podcast que se llamaba Ponte a Prueba y entrevistaba a psicólogos, hablábamos de ese tema de superación personal. Hasta que me llamaron en un programa de televisión y radio streaming en Madrid. Me encantó. Esto ya era un formato diferente porque me pedían hablar en un programa sobre agronegocios, ya que yo había empezado a trabajar en agronegocios, como les había dicho, con el máster que hice y eso, pues empecé a trabajar con empresas que exportaban productos desde Perú a Europa. Bueno, yo hacía toda la parte comercial desde Madrid. Entonces, esta oportunidad que me dieron en la televisión me vino súper bien porque pude hacer más networking, hacer muchos contactos con empresas importadoras en Madrid, en Europa en general y de muchas partes, ¿sabes? Porque yo contactaba a empresas que estaban haciendo cosas innovadoras, empresas de logística, importadores, posibles también compradores. Obviamente era un tema estratégico para mí porque no solamente era un tema interesante, lo que yo quería como transmitir en el programa, en donde también invitaba a estas personas, a estos empresarios o trabajadores para que cuenten un poco qué es lo que están haciendo en sus empresas, en sus negocios y bueno, y nos cuenten un poco de lo que estaban haciendo. Yo invitaba a gente allí al programa, de verdad que digo que wow, o sea, y hoy en día tengo el contacto de estas personas que digo, qué bien he hecho en haber hecho ese programa. Obviamente fue muy importante para mí porque como comunicadora, como amante de la televisión, del mundo streaming, más que nada, porque nunca he hecho televisión en vivo. Lo que he hecho es televisión, pero streaming siempre, ¿no? Entonces era un formato igual diferente, pero estaba era en vivo. Entonces, obviamente, es un poco parecido, ¿no? Porque tú sales en vivo, un poco, el tema de los cortes, el tema de los tiempos, es también, igual no es tan reducido, porque al final se edita, como sería la televisión, que los tiempos corren más, es diferente, pero igual, aquí había que respetar tiempos también, ¿no? Porque cuando se pasaba en vivo, el programa debía durar 1 hora, porque después seguía otro, entonces, fue una experiencia demasiado bonita. Fue uno de los programas de hecho más exitosos de este canal, Tinku TV. Bueno, por ahí debe estar todavía vídeos de mis programas. Me parece que está también en YouTube. Por un tema de mudanza, yo obviamente dejé el programa porque tenía que hacerlo en vivo en Madrid. Y cuando me fui de Madrid, que fue la cosa que más me hizo pensar, de hecho, cuando me iba a ir de Madrid a Barcelona, que dije, coño, no me quiero ir por el programa, pero claro, tenía una oportunidad de trabajo por la que me estaba yendo a Barcelona y bueno, con esto digo que
fue una decisión para nada fácil. Yo amaba hacer el programa, pero bueno, se dieron las cosas así. Y bueno, después he seguido trabajando obviamente en lo mío, en lo que es importación, exportación, y había dejado de hacer, de hecho, podcast, ese podcast que les acabo de hablar, Ponte a Prueba, pues lo había dejado de hacer, porque, claro, obviamente ir a un nuevo trabajo obviamente implica poner mucho más esfuerzo, entonces estaba bastante ocupada con eso, aprendiendo mucho, dándolo todo. Después también hice una colaboración con otra empresa de Perú, con la que ya había trabajado antes, que hacía exportación de aguacates, de jengibre fresco orgánico, y colaboraba con ellos para todo el tema de exportación desde Perú a España principalmente, y también para el tema de verificación de la calidad al arribo. Entonces, bueno, y estaba bastante ocupada, estaba haciendo muchas cosas, empecé a hacer gym también, cosas que nunca había hecho, yoga, cosas que nunca había hecho, empecé a hacer deporte. Sí hacía deporte antes, pero solo corría, por ejemplo. Solo corría o hacía zumba alguna vez, pero nunca me había metido al gym, a hacer rutinas de gym o yoga o crossfit, y lo empecé a hacer en Barcelona. Entonces estaba como, bueno, no tenía tiempo, ¿ok? Pero siempre había querido volver a hacerlo. No sabía cómo, no sabía con qué formato, un podcast claramente, no sabía si hacer solamente tipo un podcast para Spotify quizás, o alguna otra plataforma, o hacer algo como esto, pero bueno, sí que me llamaba mucho la atención hacer un blog. Me encantaba la idea de poder hacer un blog en donde yo pudiera mostrarme por primera vez como Ana en el lado personal, y mostrar un poco del día a día y hablar de temas también personales y de temas de migración y de temas de trabajo y de temas de todo, porque todo lo que he hecho antes siempre ha sido con un corte más profesional, hablando solo de agronegocios, de importación, exportación, que me encantan esos temas, pero esta es otra parte de mí que no he mostrado antes, de la que quizá me había como puesto en duda hacer, porque era como, ¿cómo voy a mostrarme yo? Es muy personal, ¿no? Entonces eres más vulnerable también a todo, a las críticas, a qué sé yo, a los comentarios. Al final de cuentas es mi vida y yo decido qué hacer, qué mostrar, lo que quiero transmitir, y ya está. Bueno, y como han visto en el vídeo, el día de hoy les voy a contar mi experiencia viviendo en el extranjero, los momentos más difíciles que he pasado yo viviendo afuera de Perú. Obviamente fue muy difícil, fue raro, fue extraño irse de Perú. Yo había tenido alguna otra experiencia yendo a estudiar al extranjero en Suecia cuando estaba en la universidad todavía, pero no tenía nada que ver irte como estudiante a mudarte de verdad a otro país, ¿no? Para quienes no han visto también los anteriores vídeos, yo llegué a Madrid porque tenía un novio en ese momento que era de allí, y bueno, por eso fui allí y aproveché en hacer máster y en trabajar. Y bueno, para mí hay 4 cosas que yo las traduzco en los momentos más difíciles que yo he vivido, sobre todo el primer año en España, ¿ok? El primer año en Madrid. Por supuesto que han pasado muchas cosas en esos 5 años, pero para mí el momento más difícil fue el primer año en Madrid, ¿ok? Entonces yo considero 4 cosas que fueron esos momentos más difíciles. El primero ha sido la soledad, el segundo ha sido el idioma, que ustedes dirán, oye, pero en España hablan español, ¿qué dificultad has tenido con eso? Hay dificultades, y ahora les voy a contar por qué. El tercero es la gente, ¿ok? Ahora les contaré también por qué. Y las costumbres. Esas son las 4 cosas, las 4 cosas que me han llevado a los momentos más difíciles en ese primer año como migrante en Madrid. Ahora les cuento el primero, por qué les digo soledad. Para mí, seguro, la soledad es de las cosas más difíciles de afrontar y también de las cosas más importantes que hay que considerar cuando uno se muda a un lugar diferente, porque o te enfocas en tus objetivos y aprendes a estar sola y te refortaleces de eso y sacas lo mejor de ti, ¿ok? O te entristeces y te deprimes
y te alejas de todo y te pones mal y malgastas tu tiempo quejándote o entristeciéndote, apagándote con pensamientos negativos o con quejas. Esto es algo muy importante. Aún recuerdo cuando yo llegué a Madrid a los 23 años, muy chiquita, ahora voy a cumplir 29, pero me acuerdo perfecto que yo llegué con sueños, con objetivos, con muchas cosas y muchas ganas de hacer, a estudiar y luego a trabajar. Obviamente no fue fácil el tema de los documentos y papeles, conseguir el permiso y todo eso. Había que hacerlo, fue un trámite bastante jodido, pero lo conseguí. La cuestión aquí fue que yo me encerré y me enfoqué solamente en esos objetivos, en ese objetivo profesional, en esa hambre y ambición de hacer cosas, de hacer, de estudiar, terminar el máster, de conseguir el trabajo, estas cosas que yo creo que a lo mejor fue un tema de post-COVID, ¿ok? Que claro, porque esto fue en ese año en que apenas había pasado cuarentena y yo dejé de trabajar, me acuerdo. Bueno, pasaron cosas muy difíciles en mi familia. Creo que nunca había pasado un momento así tan duro, tan difícil, estando encerrada con mucha ansia, sin saber qué ibas a comer mañana. Entonces, a lo mejor esto fue una gran influencia para mí. Entonces, cuando yo llegué a Madrid, pues tenía muchas ganas de comerme el mundo, de hacer de todo para poder trabajar, que me vaya bien, tener resultados rápido. Entonces me encerré solamente en eso. Solo estudiaba y trabajaba. Y por más que ustedes dirán, pero tenías un novio en ese momento, ¿qué pasó, no? Sí, yo estaba, digamos, acompañada por esta persona, pero realmente no era así, ¿ok? Para empezar, pues había una diferencia de edad un poco grande y obviamente él estaba en su país, en su ciudad, con sus amigos, con su familia, con las actividades, con su trabajo, ¿sabes? Entonces yo estaba allí como en un lugar diferente, con gente diferente, con su familia que son diferentes, con sus amigos que son diferentes, con gente que no tenía cosas en común conmigo, que yo no tenía en común con ellos. Entonces yo no lo veía como un compartir de verdad. Obviamente todas estas cosas hacen que yo nunca le contaba y ese fue el error más grande, que si lo veo como un error, fue el error, ¿no? Porque yo nunca hablaba de estas cosas con nadie, yo nunca hablaba con mi papá a veces, pero nunca le dije, me siento así, me siento mal, me siento triste, me siento así. Nunca se lo dije a nadie, nunca se lo dije a mis hermanas, que me sentía así. Intenté ser fuerte y enfocarme solamente en estudiar y en trabajar. Cero socializar, cero salir a hacer cosas que he hecho siempre y que disfruto mucho. Yo no soy una persona que le gusta estar todo el día. Amo mi casa, amo las cosas de mi casa, como por ejemplo ponerme la tele en la noche, estar a las 11 de la noche ya en mi camita, arreglada, bañada, todo para descansar, escuchar música en mi casa o prepararme alguna cosa en mi casa de comer. Me gustan esas cosas, pero disfruto mucho también de estar al aire libre, de conocer gente, de viajar, de las actividades al aire libre, ¿ok? Y eso es algo que luego corría también. Entonces, para decirles que yo dejé de hacer todas esas cosas que hacía normalmente en Perú, en mi vida en Perú, las dejé de hacer absolutamente cuando me mudé a Madrid. Y yo, por supuesto que no me di cuenta de eso, ¿no? Obviamente eso ocasionó que yo empezara a sentir tristeza. Fue algo progresivo y algo que yo no me di cuenta. Pero mientras más pasaban los días, solamente estudiaba, terminaba haciendo trabajos, entraba a clases, qué sé yo, y trabajaba y también pero trabajaba desde casa. Entonces estaba en mi casa todo el día. Y yo no salía a hablar con nadie, no salía a socializar, no salía a ver Madrid. Ese primer año yo odié tanto Madrid, yo odiaba Madrid, yo decía, odio España,
odio Madrid, no me gusta esta ciudad, no me gusta lo que veo, no me gusta alrededor, no me gusta nada, decía. Pero realmente no había visto nada. Era esa sensación de adentro, ese sentimiento que yo empezaba a tener de insatisfacción, supongo, de tristeza. Nunca lo hablé con nadie y no me di cuenta tampoco, pero pasaban los días y no, me sentía triste, ¿no? Me sentía mal, pero llegué a encerrarme en el baño casi todos los días a llorar. Me alejé de todo, no quería socializar tampoco con gente a mi alrededor, que a lo mejor los amigos de este ex, ¿no? Los amigos o la familia, no, yo no quería. Cada vez me fui encerrando más. Había dejado de correr, yo no corría allá en Madrid, que era el único deporte que hacía realmente en Lima. Me encantaba correr 3 veces a la semana. Pues en Madrid yo no corría. Entonces no hacía deporte, estaba solo sentada con ese sedentarismo, porque claro, estudiaba sentada en la computadora, trabajaba sentada en la computadora. Entonces me fui cada vez achicando, dejando de ser esa persona que siempre he sido. Alegre, disfrutona, que le gusta salir a bailar, a divertirse, a comer, a beberse algo, a conocer gente, a ver nuevos lugares, ¿sabes? Con esa energía que siempre he tenido. Yo me sentí apagada, yo me sentí sola, triste, sin ganas de hablar con nadie. Obviamente este fue el momento más difícil que he pasado yo ese primer año como migrante. Yo dejé de hablar también con mis amigos en Perú, absolutamente. Corté comunicación, tampoco hablaba con mis hermanos ni nada, ¿no? Porque cada uno tiene su vida. Pues no tenía a quién contarle, a quién recurrir, a quién decirle, coño, no me estoy sintiendo bien, cosa que yo recomiendo mucho. Luego, ¿cómo pude afrontar yo esta situación? Y aquí viene algo que yo creo que me ha salvado a mí, me ha salvado la vida, por así decirlo, y me sigue salvando siempre, que es mi positivismo. En cada situación ahora que yo ya con la experiencia noto, ¿no? Cuando hay una situación un poco oscura, una situación un poco negativa de algo, saco a relucir ese positivismo que tengo naturalmente, que en ese momento también me ayudó mucho porque yo pensaba, no, hay algo mejor para mí, no puede ser solamente esto, seguro que me sentiré mejor, seguro que encontraré ese lugar y ese momento en que yo estaré bien. Entonces siempre pensaba en algo bueno, en cosas buenas. No, esto es un momento, esto se va a acabar, yo voy a estar bien, en algún momento me voy a sentir bien y seguro va a ser mejor. O sea, tenía como esos pensamientos también buenos, ¿no? Obviamente me sumía mucho yo en ese negativismo de, lo odio esto, que dónde estoy, que no sé qué, ¿no? Y también razonaba mucho sobre, ¿de verdad quiero estar aquí? ¿De verdad me gusta este lugar? ¿De por qué estoy aquí? ¿No? Me lo preguntaba muchísimo. Y también estaba por ese otro lado que me rescataba a mí misma, ¿no? Me hundía, por una parte, me hundía mucho más. Y por otra parte, como que me intentaba yo misma rescatar, ¿no? Autorrescatar, diciéndome cosas como, no, vamos a conseguirlo, vamos a estar bien, los papeles van a salir, yo voy a estar mejor, el trabajo va a ir bien, voy a ganar cada vez mejor, ¿no? El máster va a salir, ¿no? Esto me va a ayudar más, voy a hacer contactos. Entonces, ese tipo de cosas me han rescatado muchísimo y lo siguen haciendo, obviamente. Cuando pasó el tiempo, pasó ese año, ¿ok? Y pasaron muchas cosas en ese año en el que, por ejemplo, se terminó esa relación, terminé el máster, empecé a conseguir trabajo. O sea, me empezó a ir como mejor, cambié de casa, me mudé. El segundo año, por ejemplo, cambió absolutamente todo. Empecé a descubrir Madrid, a conocer gente, a socializar, salía a bailar, me la pasaba bomba. Empecé a sentirme mejor y ahí me di cuenta qué pasó ese año. Y si yo pudiera dar un pequeño consejo a alguien que está pensando en migrar, en salir de su país o que ya está afuera o que a lo mejor se siente triste en ese momento, sí me gustaría decir que traten de abrirse, que si se sienten solos, si sienten tristeza, si sienten que a lo mejor odian donde están, intenten abrirse un poco, háblenlo con alguien, exteriorícenlo, no se lo guarden porque es algo en donde cambias tú, te cambia la vida y te cambia también tu entorno. Cambien un poco el chip, ¿ok? Piensen que las cosas pueden cambiar si es que tú cambias algo de esa dinámica.
¿no? Levántate, coño, sal, socializa. Socializar es muy importante, conocer gente es muy importante, es parte de la adaptación. En la que tú vas a un nuevo lugar, tienes que conocer gente, tienes que hacer cosas, actividades, lo que sea que te guste, pero sal, porque siento que el estar allí, el estar solamente enfocado en ese estudio, es algo que te puede consumir mucho en donde te puedes encerrar tanto que te haces daño a ti mismo y no te permites además esa adaptación, no te permites estar bien. Así que bueno, yo aconsejaría esto. eh, lo digo con esa experiencia que les acabo de contar. Así que y bueno, luego está el idioma, que es una de las cosas que a mí me ha costado también y que en las que he tenido ese momento muy difícil adaptándome. No es el idioma como tal, son cosas del idioma, por eso es que lo englobo en el idioma, que son los términos, usos y palabras del castellano que se habla en España comparado con el castellano que hablamos en Perú, que es diferente. Entonces, yo recuerdo que en España esto fue un reto grande porque yo estaba intentando, para estudiar todo ok, pero para trabajar, cuando yo llamaba a gente, a importadores, a posibles clientes, yo usaba los términos que usamos en Perú, ¿no? Y hablaba como hablamos en Perú. Y muchas veces me preguntaban, bueno, no solamente en el trabajo, también en almuerzos familiares de este ex o con amigos, yo me expresaba como me expresaba en Perú, porque todavía no conocía los nuevos términos o los términos que usan allí. Entonces, muchas veces me decían, ¿qué significa? ¿No? Pero con una cara así como de... Sí, normalmente era así. La voz y la cara, la expresión de las personas cuando me escuchaban era como, pero ¿qué significa eso? ¿No? Así como, qué incomodidad escuchar otro español, otro castellano que no sea el castellano de allí, que es el original, ¿no? Entonces, yo por supuesto no sabía, o a veces escuchaba al revés, ¿no? Escuchaba conversaciones de personas y o estábamos conversando o me contestaban así en el trabajo con unos términos, con unas palabras que no sabía o no entendía, no estaba 100% segura de lo que significaban y eran cosas que por supuesto era un choque que decía, ah, qué rabia, ¿qué significa eso que está diciendo? ¿Significará esto? ¿Significará? ¿No? Y lo mismo eran las conversaciones, ¿no? Obviamente había menos tensión allí, pero sí estaba preguntando como, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué significa eso? Y era como esa parte bastante incómoda a la que tuve que adaptarme y aprender. Pero fue un momento bastante difícil, sobre todo por el trabajo, ¿no? Porque como les dije, yo estaba sumida ese primer año a solo trabajar, estudiar, enfocarme en ese objetivo y eso me chocó muchísimo para poder entender, o sea, hay tantos términos que yo no tenía ni idea que hubiera así diferencias entre el castellano en España y el castellano que hablamos en Perú. Cosas muy que se me vienen ahorita a la cabeza como palta, al aguacate que le llaman, nuestra palta es el aguacate en España, cacharro en España es cualquier cosa en español, ¿no? O sea, cacharro es un plato, cacharro es el ropero, cacharro es la computadora, le llaman cacharro a casi todo. Y cuando a mí me decían, tipo, pásame el cacharro, o has visto el cacharro, cosas así, yo decía, ¿qué significa cacharro? Creo que en los primeros años en España me pasé descubriendo, también luego cuando me fui a Barcelona, ¿no? Las bambas, que son las zapatillas. Y luego cuando tú dices zapatillas, te dicen, ¿zapatillas de qué? Porque a las pantuflas le dicen zapatillas de casa. Y las zapatillas, que son no sé cómo le llama a otra gente, sneakers, no sé, eh, como que no significa nada. Zapatillas puede ser zapatillas de casa y no sé qué más, zapatillas de ballet creo, pero no es lo mismo, ¿no? Ellos le llaman, no sé si solamente ahora, solo en Barcelona, ahora ya me olvidé en Madrid cómo era que le llamaban, pero si eran sneakers creo, pero en Barcelona le llamaban bambas también. Cuando, yo, es increíble, he ido descubriendo esos años allí un montón de términos, un montón de palabras y formas de llamar a las cosas que cambia también en cada región. O sea, también tuve que adaptarme a decir, acostumbrarme, ¿no? A decir patata en vez de papa, ¿no? Porque cuando decías papa, luego te contestaban, la patata. Batata o boniato, al camote.
Y esto también lo tuve que aprender a la mala porque cuando yo estaba trabajando con exportación de productos, yo tenía en mi gama de productos el camote y yo le llamaba camote. Y obviamente la gente no me entendía y decía, ¿qué es camote? ¿No? Y luego ya entendí, era boniato o batata, ¿no? Pero algunos le decían boniato, algunos le decían batata. Bueno, y luego está esta cosa de el vale. Bueno, ha habido muchas cosas, pero el vale, el responder vale para afirmar algo, es algo a lo que yo les confieso me había absolutamente negado, sobre todo el primer año, me parece. Que cuando yo lo escuchaba, es que lo usan para todo. Vale para contestar, vale que no, vale, vale, vale. O sea, siento que yo lo escuchaba tantas veces que yo decía, yo jamás en la vida voy a decir vale. Yo jamás en la vida voy a hablar así. Obviamente es algo a lo que tuve que adaptarme y acostumbrarme a usarlo por un tema laboral y por un tema, obviamente, de adaptación. Porque si me están viendo personas que no son de Perú, en Perú nosotros usamos el ya como el vale, creo, porque es como para todo, ¿no? Ya para decir, ¿estás listo? ¿No? O ya para contestar un sí. El ya es como el vale, ¿no? Para todo. Entonces yo contestaba ya. Cuando a mí alguien me preguntaba, sea, sobre todo en el tema laboral, como les dije, para mí era lo más importante, ¿no? Cuando yo contestaba ya, muchos me decían, ¿eso qué significa? ¿Sí o no? ¿No? Y los españoles son muy directos, te dicen de frente, ¿qué significa eso? ¿Sí o no? Y ahí tú te sentías como que sí, 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 he dicho sí. Entonces, vale, vale, vale. Entonces, luego, claro, cuando hablaba también con otras personas en conversaciones, con la familia, qué sé yo, con gente de allí, de Madrid, ocurría lo mismo. Era un ya, ya está, ya, sí, ya, o decía ok, ok, ¿verdad? Y sí me di cuenta que esto es algo que incomodaba a las personas de allí, que yo dijera ok o ya. Incluso siento que hubo veces en que se rieron de esa forma de hablar de mí, en que hubo burla sobre eso. Y sí, alguna vez sí me he sentido incómoda con eso porque decía, coño, pero ¿qué tiene de malo, no? ¿Qué tiene de malo hablar como uno habla o decir algo diferente? No tiene nada de malo, simplemente que las personas son así y ya está, hay gente un poco tonta y listo. Y nada, pero después de tanto escucharlo, después de tanto querer adaptarme, obviamente, adopté al final y me vino solo. No fue una cosa que yo me obligué a decir, vale, no. Me salió en algún momento, así como quien hace la pis, cuando te estás aguantando, así me vino de tanto escucharlo. Claro, después me di cuenta y dije, coño, ya estoy hablando así, diciendo, vale. Y el momento más difícil en esta parte del idioma, ¿no? Fue la barrera que significó para llevar a cabo mi trabajo, para poder trabajar y para poder adaptarme. Entonces, obviamente es algo importante también, es algo que yo sí les digo a las personas, uno siempre tiene que intentar adaptarse a donde va. ¿No? Uno no puede ir a otro país en donde hablan diferente, eso también es verdad. O sea, ir a un país que hablan muy diferente, así hablen español, pero usan términos diferentes. Pues uno hay que también adaptarse, eso sí. Tampoco es que uno tiene que imitar la voz, pero sí adaptar las palabras, pues, ¿no? Si quieres hablar como hablan en tu país, pues quédate en tu país. Pero si uno quiere ir a otro lugar y ya se habla así en ese lugar, pues sí, hay que hablar con esas palabras, hay que usar esos términos y ya está. Uno no puede ir por la vida andando diciendo palta, palta. ¿Quieres esa palta? ¿Qué palta? No. Y lo digo en serio, ¿eh? Otra cosa que me gustaría también introducirla en esta parte del idioma, este es algo muy importante, que también lo he contado en otro vídeo, donde digo los españoles son mucho más directos comparándolo con la gente en Perú, ¿ok? Que nosotros somos igual un poco más de que sí, veremos, te voy diciendo, de todas maneras, y luego no te ves, ya bueno, en Madrid la gente te lo dice las cosas así, no, sí, no me gusta, no puedo, tengo otra cita, tengo otro evento, no puedo. Te lo dice así o no, no me apetece. Yo venía de hablar de otra manera, de expresarme de otra manera. Me acuerdo que cuando llamaba a estas empresas importadoras en Madrid y les decía, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? Disculpe, ¿podría hablar con el encargado? Me colgaba.
buenas, ¿qué tal? Disculpe, ¿podría hablar con el encargado de importación? Sí, ¿qué quieres? Te contestaban, sí, ¿qué quieres? Dime, ¿con quién quieres? ¿Por qué quieres hablar? ¿Qué necesitas, no? Y tú decías, "Ah, coño, ¿por qué la gente está mal educada? O sea, ¿por qué me contestan así si yo estoy siendo amable? No lo entendía, no entendía por qué te contestaban de esa manera, qué estaba haciendo mal yo, ¿no? ¿Por qué? Yo estoy hablando bien, estoy siendo amable, estoy siendo educada, ¿por qué me tienen que contestar de esa manera? Y no, porque claro, porque en España la gente no habla así. Si tú quieres hablar o sea, con el encargado, no, en la vida vas a llamar o alguien te va a llamar diciendo, buenas, disculpe, ¿podría hablar con él? Por favor, no. Y eso fue algo que me costó mucho aprender y que lo adapté después, me adapté al lenguaje de negociación en España, al lenguaje del día a día, al lenguaje que se tiene también para hablar con estas personas importantes, directo al grano y ya está. Luego, ¿cómo lo afronté? Ay, siendo positiva y siendo terca, porque decía, a mí no me va a venir a colgar ningún hijo de su madre. Voy a insistir, voy a seguir. Y seguía llamando, y seguía llamando, hasta que conseguí hablar con alguien, ¿no? Y luego, claro, cuando entendí y me adapté a ese lenguaje, fue mejor. Pero fui positiva y fui terca. También me sentía mal, obviamente, porque decía, coño, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Me daba una ansiedad. Decía, coño, no voy a conseguir hablar nunca con estas personas que me interesa hablar para venderle ese coño de aguacate. Bueno, amigos, se me está adormeciendo la pierna de una manera increíble, pero ya lo he relajado. Ahora voy con la gente, porque no es un tema de la gente, sino es, sí, la idiosincrasia de las personas, que también es muy diferente. La gente, con su forma de expresarse, con su forma de ser, ¿no? Es muy diferente, obviamente, a las personas de Perú, ¿no? De Lima, es diferente. Porque claro, una cuando viene de otro país, en mi caso de Lima, viene con otras formas de socializar, con otras formas de expresarse, con otras formas con otro tipo de educación, menos directa, ¿no? Como ya lo he venido diciendo, cosa que era tan diferente, tan al extremo en Madrid. Gente muy directa que te dice las cosas sin pelos en la lengua, como muchas veces tiene que ser, pero hacia un extremo también, ¿eh? No solamente en Madrid, en España en general. Y bueno, esto ha sido algo que me costó un poco adaptarme. Y de hecho, hay algo de eso a lo que nunca me he adaptado de España, que es esa forma directa de expresarse, pero sobre todo en el trabajo. Ahora les explico bien, pero que digo que me costó adaptarme a esa forma de expresarse, de entender las personas, de socializar con ellos, de ser también más directa. Me ha costado mucho y ahora les cuento en el trabajo porque he escuchado en todos los trabajos que he tenido en España, que han sido 3, excepto en el canal de televisión, claramente, eso era otra cosa, pero en los otros yo he escuchado a la gente de ahí de la oficina hablar con palabrotas todo el tiempo, palabrotas, o sea, lisuras, como decimos en Perú. Para todo, por cualquier cosa, ¿no? Porque se te cayó algo, porque no te contesta el cliente, porque salió mal un documento, porque tu jefe te grita, porque no sé, el jefe que grita. Sí, esto ha sido algo, que de hecho es algo a lo que nunca me adapté, ¿ok? Porque no he querido adaptarme, porque simplemente no se me pega la gana a mí adaptarme a ese tipo de cosa, de cultura, porque eso es parte de la cultura, realmente, a esa forma de demasiado directa de decir las cosas claro, no tener pelos en la lengua, pues dices todo, porque a veces uno puede pensar, oye, yo estoy hijo lo quiero, pero eres un hijo de... Pero uno no va y le dice esas cosas a alguien, ¿no? En cambio, yo he vivido en carne propia escuchar esas cosas entre gente ahí adentro del trabajo, que de hecho es un tema también de maltrato.
Es un tema de absolutamente de maltrato. Pero a lo que la gente está acostumbrada allí. Y como les digo, algo a lo que yo nunca me adapté, nunca me gustó eso, esas formas, porque en Perú, por ejemplo, siento que es algo en el trabajo, para decirlo, porque a veces en las casas y luego con los amigos es algo diferente. Los tratos son diferentes, pero en el trabajo yo vengo de un lugar, yo creo que es así, todos los trabajos que he tenido en Perú, en general, somos personas que somos como más corteses, ¿no? Que hablamos con más cortesía. Si tú le quieras sacar la cabeza al otro, tú no vas y le dices, eres un hijo de tu... ¿Sabes? No le dices todo eso. Tú lo puedes pensar, pero no se lo dices. Encuentras una manera más educada y más cortés de decirlo. Cosa que a mí me ha chocado al principio y no me he adaptado ni me he querido adaptar a eso y por eso no estoy allí. Porque siempre me ha parecido absurdo, me ha parecido increíble que uno tenga que acostumbrarse a esas formas. Porque he vivido en carne propia escuchar a un jefe venir a gritarte y decirte cosas, que te grite, que te alce la voz, que te ponga en ridículo y te humille en frente de otros. Eso lo he visto y lo he vivido también en carne propia. Supongo que era algo que también es bastante denunciable, pero bueno, yo al final nunca lo he hecho. También he estado y he visto, he sido consciente de que era algo bastante común y algo bastante normal y normalizado, sobre todo en este último trabajo, que es de hecho, el momento más difícil que he pasado yo en estos años viviendo en España, que tiene que ver con la gente, ha sido por esto. Y en este último trabajo que tuve allí, tengo todavía amistades allí, compañeros de trabajo, que se adaptaban a eso. O sea, que venía ahí el jefe, venía ahí el otro compañero, aquí venía y te gritaba y te decía todo lo que quería enfrente de todo, bla, 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 eres esto, la otra, bla. Y se adaptan a eso. Y al final, por un tema económico también, obviamente hay situaciones en las que uno querría irse de un lugar, eso yo lo sé. Sí, obviamente el tema económico es bastante importante. Cuando tienes sobre todo una familia, unos hijos que dependen de ti, qué sé yo. Obviamente hay que tener un plan, con eso no digo que uno tiene que irse sin más, sin tener algo planeado, ¿no? Hay que tener un plan siempre para todo, hay que organizarse, pero yo por lo menos pienso que uno debe priorizar 100% la salud y la dignidad que ese tema económico, porque luego hay otros casos, que conozco muchos, también en ese mismo trabajo de gente que no se va porque le pagan lo que piden, les pagan, digamos, muy bien, entonces se quedan, que dice, bueno, mi jefe es un hijo de... me llega pero al reverendo, pero gano muy bien, estoy muy bien económicamente, entonces lo soporto y ya está. Ese tipo de cosas las he visto, pero tanto. También recuerdo una conversación cuando yo me estaba yendo de este lugar horroroso. Digamos que con un responsable, ¿ok? Que de hecho es una persona que yo admiro mucho profesionalmente, ¿ok? Y creo que como persona es bastante humana, es gente, ¿sabes? Que he visto poco de eso últimamente allí, he visto poco. Pero ella era muy gente, muy humana, muy una persona cercana, una persona que te daba la mano si la necesitabas, que te daba algún consejo, que te daba, que estaba allí, ¿no? Por si necesitabas algo. Y ella me dijo, haces bien. Cuando yo me estaba yendo, me acuerdo, me dijo, haces bien. Yo creo que en algún momento muchos aquí encontraremos también un buen lugar a donde irnos porque esto no lo es. Me dijo eso y yo dije, es increíble, qué fuerte escuchar esto también de un responsable que lleva varios años allí, que yo lo siento mucho porque al final se sigue quedando, no porque esté cómoda, no porque el lugar le encante, no porque claramente lo necesita, claramente está cómoda también con ese sueldo, ¿no? Luego también está el tema de, claro, porque estás en una empresa prestigiosa, en una empresa grande y que muchos quisieran estar allí con esa oportunidad. Y luego detrás nadie, o sea, ni yo tampoco imaginaba ese tipo de cosas que dices, es que qué barbaridad. Es que yo alucino que incluso la de recursos humanos
te diga, haces bien, tienes que priorizar tu salud, porque sabe todo lo que ocurre y coño, te felicita porque tomes tú esa decisión. Es increíble, pero esas cosas suceden así, en las empresas más prestigiosas. Increíble. Pero bueno, esa es mi experiencia. Luego, cómo yo la afronté, pues en mi caso yéndome. No soportándolo, no dejándome llevar por todas esas cosas negativas, por todas esas cosas malas de ser humano. Porque uno pues, no viene aquí a coño, a tener un mínimo de educación, ¿no? Yo puedo entender de cuando uno está con amigos o afuera socialmente, pues uno tenga forma de expresarse, de hablar, en casa, gritar quizá, ¿no? Dejarse llevar por las emociones. Pero en el trabajo, en donde tiene que haber sí o sí un trato profesional, con educación. Somos personas coño, que hemos estudiado. O sea, yo me he quemado las pestañas no para venir a que me traten mal, a que venga aquí un cualquiera a decir sandeces, a alzar la voz, a minimizarme. No. Yo eso es algo no lo, que lo he permitido, ¿ok? Porque si no lo hubiera permitido, tendría que haberme ido a la semana siguiente en que llegué a este último trabajo que tuve. Y sin embargo, no, me fui después de un año por la oportunidad, por el prestigio que tenía la empresa, por mi crecimiento profesional, ¿no? Obviamente, y descuidé ese tema de salud mental y física también, porque yo empecé a estar mal también. A mí, la primera cosa que me afecta es el estómago. Me pongo verdaderamente mal. Se me inflama, todo, se me quita el hambre. Y yo llegué a ponerme así. Puedes verlo desde el lado económico, en plan, si no tienes la oportunidad de dejarlo porque tienes que mantener a una familia, porque no puedes en ese momento, porque tienes una responsabilidad muy importante, siempre hay más opciones también y uno puede hacerse un plan, organizarse para buscar otras cosas. Y si tienes la oportunidad, como la he visto también otros compañeros que se siguen quedando solo porque les pagan muy bien, bueno, allá las personas que prefieran priorizar lo económico que la salud mental. Uno es adulto también y uno tiene que hacerse cargo de uno mismo, ¿no? Pero si tú luego estás diciendo, no, porque odio este lugar, que también he escuchado cosas, no, porque yo lo odio, que el jefe, que estoy harto, que no me quiero ir, que me quiero ir, que me quiero ir, que me quiero ir, que me quiero ir, y al final te sigues quedando allí en eso mismo solo porque estás cómodo ya con eso, porque estás comodito, porque te pagan bien. ¿De qué sirve, no? ¿De qué sirve? ¿Para qué? Luego, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Te vas a dormir bien? Bueno, amigos, y el último fue con el tema de la costumbre. Claro, uno viene desde nuestros países con una costumbre diferente, con una forma, un lenguaje diferente, con formas diferentes, ¿no? De conversar, de portarse, de sentirse, de estar. Obviamente en las costumbres incluyo la familia, los amigos, las fiestas, la música. Y he dicho la comida, la forma de conversar, de socializar. Todas esas cosas son, pues sí, parte de las costumbres, de la cultura. Que eso es algo que, por supuesto, que me super archimega chocó al principio, porque sabía que iba a ser diferente, pero y aquí vuelvo con ese tema de lo directas que son las personas, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo venía de Lima, de esa espontaneidad que normalmente, no quiero generalizar en que los latinos somos así, ¿no? Los de Sudamérica, no. Yo hablo en Lima, en Perú, somos, digamos, más espontáneas, ¿no? Que a lo mejor no organizamos con tanta anticipación siempre todo, ¿no? Nos dejamos más llevar o somos más yo sobre todo, ¿no? Llamar a mis amigos un día, a mi amiga un día por la tarde. Oye, ¿quieres salir un viernes o un jueves o un fin de semana? Oye, ¿quieres salir a tomar algo? Oye, ¿salimos esta noche a hacer esto? Oye, ¿qué tal? ¿Qué no? O sea, en plan, quedar con amistades para de un momento a otro, ¿no? Eso yo creo que fue algo que me chocó, que fue de los momentos más difíciles, por así decirlo, del tema de la costumbre. Porque cuando quería socializar, hasta que no lo entendí, no pude hacerlo. Porque, ¿qué pasa? Que yo a lo mejor había estudiado por el máster
además que fue un máster online, había estudiado en el máster con personas que yo a veces quería pues quedar con estas personas y les decía, tipo un viernes, ¿no? Y me acuerdo que la respuesta era siempre negativa. Era como, no, y porque ya tengo algo planeado. Y te lo decían así, pum, no puedo porque ya tengo planes, ¿no? No, porque ya quedé para hacer otra cosa, ¿no? Entonces, claro, y yo decía, pero ¿cómo puede ser que la gente, o sea, de verdad, planea así tanto las cosas? Y era así en general con las personas que empecé a conocer también, que era como que siempre tenían ya planes. Y luego ya lo entendí que era así, que es parte de la cultura. La gente hace muchos planes, que se organiza sus planes, sus viajes y todo con mucha anticipación. De hecho, casi que de lo único que hablan, no mentira. Pero es de las cosas más importantes de las que hablan en las reuniones, ¿no? En una salida. De hecho, se habla mucho de ¿y qué tal? ¿Qué planes para el verano? ¿No? ¿Qué vas a hacer el verano? Y la gente, puta, en enero ya está organizando y comprando los vuelos para lo que va a ser en agosto. O un año antes, ¿no? Porque me voy, este verano me voy no sé dónde, que no sé qué, con mis hijos, con mi prima, con mi amiga, ¿no? Entonces, están siempre a organizar cosas. Y hablando de eso, a dónde se van a ir en verano, a dónde se van a ir en el próximo viaje, la vida social es bastante importante en España. Y uno tiene que saber cómo socializar también, ¿no? Y cómo adaptarse a eso. Porque sí siento que hay mucha menos espontaneidad y mucho menos relajo en ese sentido que en Perú, por lo menos, o en Lima, por lo menos, en donde yo hacía planes de una hora para otra. Eso fue lo más difícil en cuanto a costumbres en España, no poder adaptarme a ese ritmo, a esa organización, sin tanto espacio para la espontaneidad. Siento que es algo que a mí, que fue uno de los momentos. Si podría contar también otros, supongo, pero me quedo con este. Y después, ¿cómo lo superé? Pues como todo, hija, con positivismo, con positivismo, con tratando de entender, prestando más atención, porque yo a veces soy una persona también muy distraída. Estoy pensando en los pajaritos, estoy en las nubes y no le presto atención a estas cosas que son importantes. Hay que adaptarse, entender cómo funciona, cómo socializa la gente. Ese tipo de cosas son bastante importantes. Así que bueno, voy a terminar este vídeo el día de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, dale like, que es gratis. Suscríbete.